Si sigue muchas noticias sobre delincuencia, comprenderá rápidamente que orquestar un atraco con éxito implica una multitud de factores. Por lo general, quienes atacan bancos de forma impulsiva e imprudente son detenidos rápidamente y rara vez obtienen beneficios económicos sustanciales. Por consiguiente, los individuos capaces de ejecutar atracos perfectos de proporciones monumentales suelen poseer una inteligencia excepcional. En este vídeo vamos a mostrarle tipos únicos de ladrones. Ladrones tan inteligentes que consiguieron robar más de 3.000 millones de dólares en 30 minutos. Jimmy Chong. Durante casi una década fue uno de los mayores misterios en cripto, que robó 50.000 bitcoins, que valdrían más de 3.000 millones, de un oscuro sitio web llamado The Silk Road. Nadie lo sabía hasta que el hombre del crimen cometió un costoso error. Era una historia que parecía sacada directamente de una película de Hollywood. La historia de un joven que pasó de la oscuridad a convertirse en un multimillonario secreto de Bitcoin. James Jimmy Chong, ex estudiante de informática y entusiasta de Bitcoin, tenía una vida con la que la mayoría solo podía soñar. Jets privados, fiestas desenfrenadas y un oscuro secreto que acabaría atrapándole. Esta es la historia de uno de los ladrones más listos de la historia, que consiguió robar más de 3.000 millones de dólares en Bitcoin en solo 30 minutos. Jimmy Chong vivió una vida sin límites. Con su nueva riqueza, adoptó un estilo de vida de monstruo fiestero que dejaba asombrados a los que le rodeaban. Pero, ¿cómo llegó a poseer una riqueza tan inimaginable? Para entender la historia completa, tenemos que remontarnos a los primeros días del propio Bitcoin. Chong participó en el desarrollo inicial de Bitcoin, una moneda digital revolucionaria que prometía cambiar el mundo. Pero como dice el refrán, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y para Chong esa responsabilidad tomó un giro oscuro. Fue durante su relación con Bitcoin cuando Chong se topó con un error en el infame mercado negro online, Silk Road. Este error le permitió retirar más fondos de los que había depositado inicialmente. Era un fallo que se convertiría en la clave de su atraco masivo. Chong explotó este fallo al máximo. Consiguió robar más de 51.680 bitcoins de Silk Road entre 2012 y 2014. Pero lo que hizo realmente extraordinario a Chong fue su capacidad para ocultar su identidad y eludir la detección durante casi una década. Chong no era un ladrón corriente, era un maestro del engaño, que utilizaba herramientas como mezcladores de criptomonedas para ocultar el origen de los bitcoins robados. Así era casi imposible rastrear los fondos hasta él. Para el mundo exterior, parecía ser otro de los primeros usuarios de Bitcoin, que minaba miles de bitcoins en los primeros días de la tecnología. Con sus ganancias mal habidas, Chong vivió una vida de lujo. Poseía varias propiedades, entre ellas un bungalow en Atenas y una impresionante casa en el lago Lanier. Coches caros, un barco e incluso un jet privado formaron parte de su extravagante estilo de vida. No reparaba en gastos cuando se trataba de sus amigos. A menudo invitaba a copas y chupitos a todos en los bares, dejándoles asombrados por su generosidad. Stefana Masic, una amiga que conoció a Chong mientras estudiaba en la Universidad de Georgia, recuerda su generosidad. Nos invitaba a mí y a mis amigos a copas, y en muchas ocasiones también invitaba a chupitos a todo el mundo en los bares. Invitaba a chupitos a todas las personas del bar. Era como si tuviera una fuente inagotable de dinero. Las fiestas de Chong se convirtieron en legendarias, con sus amigos disfrutando de la buena vida junto a él. En 2018, cuando sus queridos Georgia Bulldogs llegaron a la Rose Bowl, Chong no reparó en gastos. Alquiló un jet privado, reservó un lujoso Airbnb en Los Ángeles e incluso dio a cada uno de sus amigos un presupuesto para derrochar en Rodeo Drive. Todos volamos en avión privado y Jimmy alquiló un Airbnb muy bonito. También les consiguió a todos unas entradas muy bonitas para el partido. Acabó dándoles a todos un presupuesto y eso fue muy inesperado. Solo tener un amigo que les daría dinero a todos sus amigos para comprar artículos en Rodeo Drive fue como un sueño. En 2019, Chong cometió un pequeño error que acabaría siendo su perdición. Transfirió una pequeña cantidad de los bitcoins robados a un intercambio de criptodivisas que seguía estrictas reglas de conozca a su cliente. Esto llamó la atención de la División de Investigación Criminal del IRS, que comenzó a profundizar en sus actividades. El 9 de noviembre de 2021, una redada en la casa de Chong en Gainesville, Georgia, se saldó con la incautación de unos 50.176 bitcoins. Chong, al darse cuenta de que el juego había terminado, cooperó con los investigadores, confiscando todos sus bitcoins y declarándose culpable de un cargo de fraude electrónico. En 2023, Chong fue condenado a 1 año y 1 día de prisión,
poniendo fin a su reinado como uno de los ladrones más inteligentes de la historia. Atraco al Banco de Bangladesh. 6 millones, 30 millones todo en dólares, 19 millones y 25 millones. Esto no hizo saltar la alarma. En febrero de 2016, el mundo fue testigo de uno de los ciberatracos más audaces de la historia. Los ladrones sabían que el momento lo era todo, y atacaron cuando las oficinas del banco estaban cerradas por el fin de semana. Con el banco aparentemente tranquilo y seguro, comenzaron su operación meticulosamente planificada. El primer paso de estos astutos ladrones fue comprometer la red informática del banco. Se infiltraron en el sistema sin dejar rastro de su presencia. Una vez dentro, accedieron a las credenciales del banco para las transferencias de pagos, las llaves del reino. Con estas credenciales, los ladrones estaban listos para ejecutar sus instrucciones fraudulentas. Utilizaron la red SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, para comunicarse con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, custodio de la cuenta de divisas del Bangladesh Bank. Los piratas informáticos emitieron un total de 35 instrucciones fraudulentas, cada una de ellas cuidadosamente elaborada para transferir fondos de la cuenta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York a cuentas en Filipinas y Sri Lanka, pero no sabían que su plan estaba a punto de toparse con un gran obstáculo. El sistema bancario marcó 30 de las transacciones, levantando sospechas debido a una instrucción mal escrita. Era un pequeño error, pero acabaría siendo su perdición. Las 5 solicitudes restantes, sin embargo, pasaron desapercibidas, transfiriendo con éxito la asombrosa cantidad de 101 millones de dólares. De los 101 millones, 81 se localizaron en Filipinas. Los ladrones habían depositado el dinero en 5 cuentas distintas de la Rizal Commercial Banking Corporation, utilizando identidades ficticias para cubrir sus huellas. Pero aún no habían terminado. Los fondos robados se transfirieron hábilmente a un corredor de divisas, que convirtió el dinero en pesos filipinos. Finalmente, las ganancias mal habidas se consolidaron en la cuenta de un empresario chino-filipino, dejando a los investigadores desconcertados por la intrincada red de engaños. Mientras tanto, los 20 millones de dólares restantes estaban destinados a Sri Lanka. Sin embargo, un simple error ortográfico en la solicitud levantó sospechas en el Deutsche Bank. Los piratas informáticos pretendían que los fondos fueran a parar a la Fundación Shalika, pero el error ortográfico de fundación como foundation llamó la atención de los sistemas de seguridad del banco. Esta falta de ortografía desencadenó una investigación, y la transacción fue finalmente bloqueada. Fue un golpe de suerte para las autoridades, ya que proporcionó una pista crucial para desentrañar el misterio que se ocultaba tras este audaz atraco. Al difundirse la noticia del atraco al Bangladesh Bank, todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo podía producirse un robo tan masivo delante de las narices del sistema bancario? La respuesta estaba en el sofisticado malware que se había instalado en el sistema del banco en enero de 2016. Este malware permitió a los piratas informáticos recopilar información vital sobre los procedimientos operativos del banco para los pagos internacionales y las transferencias de fondos. Fue un escalofriante recordatorio de que incluso los sistemas más seguros pueden ser vulnerados por quienes tienen la suficiente determinación y experiencia. En la investigación del atraco al Bangladesh Bank participaron varios países, entre ellos Bangladesh, Filipinas y Estados Unidos. El FBI sospechaba que al menos un empleado del banco actuó como cómplice, e incluso existían posibles vínculos entre el robo y el gobierno de Corea del Norte. Las empresas de seguridad afirmaron que el grupo Lazarus, un célebre colectivo de piratas informáticos con sede en Corea del Norte, estaba probablemente detrás del ataque. La escala y sofisticación de la operación apuntaban a su implicación, pero era difícil encontrar pruebas concretas. A medida que se desarrollaba la investigación, la respuesta de las organizaciones vinculadas no se hizo esperar. La Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC, negó cualquier implicación en el blanqueo de dinero y cooperó plenamente con las autoridades. Sin embargo, el presidente del RCBC acabó dimitiendo, asumiendo la responsabilidad moral del incidente. Del mismo modo, el gobernador del Banco de Bangladesh también dimitió en medio de la investigación en curso, poniendo de relieve la gravedad de la situación y la necesidad de rendir cuentas. El robo de diamantes de Amberes. Todo empezó en el verano de 2001, cuando Leonardo Notarbartolo, un avesado ladrón de joyas, puso sus ojos en el centro del diamante de Amberes. Situado en el corazón del distrito diamantífero de Amberes, este edificio albergaba algunos de los diamantes, oro y joyas más valiosos del mundo.
con miles de millones de dólares en piedras preciosas atravesando sus puertas cada día, era el paraíso de los ladrones. Notarbartolo alquiló una pequeña oficina en el Diamond Center, haciéndose pasar por un importador de piedras preciosas de Turín, Italia. Esto le permitió acceder al funcionamiento interno del edificio y observar las medidas de seguridad aplicadas. A lo largo de 18 meses, estudió meticulosamente la distribución, los sistemas de seguridad y las rutinas de los comerciantes de diamantes. Notarbartolo sabía que, para llevar a cabo el robo con éxito, tenía que superar varios niveles de seguridad. El centro del diamante de Amberes contaba con un impresionante arsenal de medidas de seguridad, como detectores de calor por infrarrojos, radar Doppler, un campo magnético, un sensor sísmico y una cerradura con 100 millones de combinaciones posibles. Pero Notarbartolo estaba decidido a burlarlos a todos. Para lograrlo, Notarbartolo y su equipo emplearon métodos innovadores y tecnología punta. Desactivaron las cámaras de seguridad, inutilizándolas para los guardias que vigilaban las instalaciones. También cegaron los sensores de calor y luz para que sus movimientos pasaran desapercibidos. Pero quizá la hazaña más impresionante de su planificación fue la creación de una réplica de la cámara acorazada. Notarbartolo sabía que para descifrar el complejo sistema de cerraduras necesitaban práctica. Así que recrearon minuciosamente la cámara acorazada, estudiando sus mecanismos y practicando sus técnicas, hasta que confiaron en su capacidad para burlar las medidas de seguridad. Una vez finalizados los preparativos, por fin llegó el día del atraco. Era una clara y helada tarde de domingo de febrero de 2003. Notarbartolo, acompañado de su amigo de la infancia y cómplice, Speedy, emprendió su misión. Un día antes, Notarbartolo se había hecho pasar por una visita rutinaria. Allí consiguió desactivar los sensores térmicos de movimiento con laca para el pelo de mujer. La cámara de seguridad le grabó haciéndolo. El vigilante sabía de su visita, así que no se pensaron dos veces lo que tramaba. Durante el robo, los Notarbartolo permanecieron en un vehículo de huida cercano, escuchando el escáner de la policía. Todo el equipo llevaba guantes de plástico y accedió al edificio a través de un jardín privado, compartido, que no estaba vigilado por vídeo. A través del jardín, pudieron acceder a un pequeño balcón en el centro del diamante. A continuación, burlaron los sensores de infrarrojos con un escudo de poliéster y desactivaron la alarma de la ventana del balcón. Consiguieron acceder a la cámara acorazada con una réplica de la llave. A continuación, un individuo del equipo llamado El Monstruo, que había trabajado en la oscuridad y memorizado los pasos dentro de la cámara, acorazada a partir de la réplica, pudo acceder a los joyeros. Los hombres pudieron salirse con la suya en su atraco hasta que Notarbartolo y Speedy intentaron deshacerse de las pruebas de su plan. Fue en ese momento cuando la policía los atrapó. Sin embargo, Notarbartolo no dijo nada sobre sus cómplices, por lo que la policía tuvo que reconstruir toda la historia. A pesar de negar su implicación, las pruebas circunstanciales fueron lo bastante sólidas como para condenarlo. Fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el atraco. A pesar de los esfuerzos realizados, nunca se ha recuperado la mayor parte de los diamantes robados. Los ladrones habían logrado eludir la captura con su preciado botín, dejando desconcertados a los investigadores y a la industria del diamante. Los diamantes desaparecidos se convirtieron en objeto de especulación e intriga, cautivando la atención del mundo entero. El robo de diamantes de Amberes se convirtió en uno de los más audaces e intrigantes de la historia. Libros, documentales y podcasts se dedicaron a desentrañar el misterio y explorar el ingenio de los ladrones. La historia fascinó a gente de todas las clases sociales, desde entusiastas de los diamantes hasta aficionados al crimen real. Grupo de piratas informáticos Carbanak. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un alarmante aumento de la ciberdelincuencia. Pero nada podría habernos preparado para la audacia y sofisticación del grupo de piratas informáticos Carbanak. Dirigida por un grupo de hackers altamente cualificados, esta organización criminal ha atacado bancos, sistemas de pago electrónico e instituciones financieras en aproximadamente 30 países desde 2013. Lo que les diferencia es su enfoque único. En lugar de dirigirse a usuarios finales individuales, atacan directamente a los propios bancos, lo que les convierte en los ladrones definitivos. La historia del Carbanak Hacking Group comenzó cuando a Sergei Golovanov, investigador principal de seguridad del equipo de investigación y análisis global de Kaspersky Lab, le mostraron un vídeo de un delincuente sacando dinero de un cajero automático sin ni siquiera tocar la máquina. Intrigados, Golovanov y sus colegas se embarcaron en una misión para descubrir la verdad detrás de esta increíble hazaña.
Su investigación les llevó a descubrir los códigos maliciosos Carverp y Anunak, que finalmente les condujeron al malware Carbanak. Este código malicioso proporcionó el rastro que el equipo siguió para encontrar el malware Carbanak en las redes internas de un banco con sede en Moscú. Los investigadores de seguridad descubrieron que la infección, que comenzó a través de 3 correos electrónicos de phishing selectivo, había permanecido sin detectar durante 2 meses. En total, descubrieron 22 exploits chinos. Este caso permitió conectar los puntos con otros robos de cajeros automáticos, transferencias bancarias fraudulentas y depósitos desaparecidos en bancos de todo el mundo. El descubrimiento de Carbanak unió todos los casos de robo en todo el mundo a través de una amenaza persistente avanzada, APT, según Golovanov. Una vez infectado con Carbanak, el malware se propagó como la pólvora por las redes corporativas internas de los bancos. Los piratas informáticos rastrearon meticulosamente los ordenadores de los administradores y utilizaron programas de videovigilancia encubiertos para grabar las pantallas de los empleados que manejaban los sistemas de transferencia de efectivo. Con estos valiosos datos, los delincuentes pudieron imitar las acciones de los empleados bancarios y transferir dinero en efectivo de forma fraudulenta. La banca en línea y los sistemas de pago internacionales se utilizaron para depositar los fondos robados en cuentas chinas y estadounidenses, y es posible que también se realizaran transferencias a cuentas bancarias de otros países. Pero las actividades delictivas del Carbanak Hacking Group no se detuvieron ahí. En otros casos, los ciberatacantes penetraron hasta el mismo corazón de los sistemas contables, como explica Kaspersky Lab. Los delincuentes eran capaces de inflar los saldos de las cuentas antes de transferir el dinero de forma fraudulenta. Este método encubierto les permitía robar fondos sin alarmar a los propietarios de las cuentas, ya que solo se transfería el saldo inflado, dejando intactos los fondos originales. Pero quizás una de las tácticas más impactantes empleadas por el grupo de piratas informáticos, Carbanak, fue su capacidad para comprometer cajeros automáticos. Mediante el uso de Carbanak, eran capaces de ordenar a distancia a los cajeros automáticos que dispensasen efectivo a determinadas horas. Un delincuente asociado les esperaba para recoger el dinero y completar el robo. Este método les permitía robar grandes sumas de dinero directamente de los propios bancos. Se calcula que, pirateando bancos, los ciberdelincuentes pudieron hacerse con unos $1.000 millones en 24 meses. Las mayores cantidades se robaron irrumpiendo directamente en los bancos y sustrayendo hasta $10 millones en cada asalto, según los expertos en seguridad. Por término medio, cada robo tardó entre 2 y 4 meses en completarse, desde la infección inicial hasta el robo final. Las actividades delictivas del Carbanak Hacking Group han tenido una repercusión mundial. Sus objetivos principales se encontraban en Rusia, seguida de Estados Unidos, Alemania, China y Ucrania. Sin embargo, su alcance se extendió mucho más allá de estos países, ya que bancos de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Hong Kong también fueron víctimas de sus sofisticados ciberataques. A día de hoy, el grupo de piratas informáticos Carbanak sigue activo, lo que supone una importante amenaza para el sector financiero mundial. El robo del Banco Central de Irak. Pasando de los delitos cibernéticos, el atraco al Banco Central de Irak en 2023 implicó a una de las figuras más prominentes del país, Saddam Hussein. En la madrugada del 18 de marzo de 2003, el Banco Central de Irak se convirtió en el escenario de uno de los atracos más audaces de la historia. Dirigido por Qusay Hussein, hijo del dictador iraquí Saddam Hussein, un equipo de funcionarios del régimen iraquí orquestó la retirada forzosa de la friolera de $1.000 millones de las arcas del país. A primera vista, uno podría suponer que la retirada forzosa era sin duda ilegal. Después de todo, ¿cómo podría sacarse una suma tan enorme de dinero de un banco central sin consecuencias? Sin embargo, los juristas han debatido desde entonces los entresijos de la situación. Saddam Hussein, dictador absoluto, ejercía un control personal y directo sobre todos los aspectos de la gobernanza de Irak, incluido el Banco Central y otras instituciones económicas. Esto planteaba la posibilidad de que los $1.000 millones fueran fondos personales de Saddam Hussein, amasados a lo largo de sus más de 2 décadas de gobierno en Irak. El argumento a favor de la legalidad de la retirada forzosa se basa en la noción de que Saddam Hussein, como dictador absoluto, tenía autoridad para ordenar la liberación de fondos del Banco Central.
en su papel de gobernante supremo, tenía poder para dictar los asuntos financieros del país. Esta interpretación sugiere que la retirada, aunque extraordinaria en su escala, puede no haber violado ninguna ley vigente. Sin embargo, los críticos sostienen que, aunque Saddam Hussein tuviera autoridad para ordenar la retirada, el acto en sí era moral y éticamente cuestionable. Los fondos del Banco Central estaban destinados a servir al pueblo iraquí, a apoyar la economía y el desarrollo del país. Al desviar una cantidad tan masiva, Saddam Hussein y su régimen privaron a la nación de unos recursos muy necesarios, agravando las condiciones ya de por sí terribles a las que se enfrentaba la población iraquí. La comunidad internacional, en particular Estados Unidos y sus aliados, vieron la retirada forzosa con recelo. Los servicios de inteligencia estadounidenses creyeron inicialmente que Qusay Hussein pretendía transportar el dinero robado a través de la frontera para eludir la inminente invasión estadounidense. Los informes de las fuerzas especiales del ejército estadounidense estacionadas cerca de la frontera de Irak con Siria afirmaban haber presenciado el cruce de camiones que coincidían con la descripción, lo que alimentó las especulaciones sobre el uso previsto de los fondos. Surgió otra teoría, que sugería que el dinero se utilizaría para financiar los esfuerzos de resistencia dentro de Irak, mientras las tropas estadounidenses avanzaban por todo el país. Muchos iraquíes compartían esta creencia, ya que veían los fondos como un medio para apoyar la huida de los colaboradores más cercanos de Saddam Hussein, incluidos su familia y amigos personales. La idea de que el dinero robado pudiera utilizarse para financiar la huida de los responsables del brutal régimen alimentó aún más la indignación pública. En los días y semanas siguientes al atraco, las fuerzas de la coalición se embarcaron en una misión para recuperar los fondos robados. Mediante exhaustivas búsquedas y patrullas por todo el país, consiguieron localizar unos 650 millones de dólares del dinero. Estos fondos fueron descubiertos escondidos en uno de los palacios utilizados por Uday Hussein, el otro hijo de Saddam. La recuperación de una parte significativa del dinero robado proporcionó cierto consuelo al pueblo iraquí, que había sufrido bajo el régimen opresor durante años. Sin embargo, el destino de los 350 millones restantes sigue siendo un misterio. A pesar de los exhaustivos esfuerzos realizados, las fuerzas de la coalición no pudieron localizar ningún rastro de los fondos desaparecidos. La cuestión de qué ocurrió con esta importante suma sigue desconcertando a los investigadores y cautivando la imaginación del público. Tras orquestar el audaz robo del Banco Central de Irak, Qusay Hussein, hijo del dictador iraquí Saddam Hussein, se encontró en una situación precaria. La comunidad internacional estaba en alerta máxima y la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, era inminente. Las acciones de Qusay habían llamado la atención y era solo cuestión de tiempo que se enfrentara a las consecuencias. A medida que las fuerzas de la coalición se acercaban a Qusay, este se desesperaba cada vez más por eludir su captura. Los informes indicaban que se había refugiado en una casa de la ciudad septentrional iraquí de Mosul. Las tropas estadounidenses, decididas a llevarlo ante la justicia, lanzaron una serie de redadas en la propiedad en un intento de capturarlo. Sin embargo, Qusay no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Él y su hermano Uday, ambos buscados por las fuerzas de la coalición, estaban decididos a resistirse a la captura a toda costa. La casa de Mosul se convirtió en un campo de batalla en el que las fuerzas estadounidenses encontraron una feroz resistencia por parte de los hermanos Hussein y sus leales. Se llevaron a cabo numerosas incursiones en la casa y las tropas estadounidenses se enfrentaron a un aluvión de disparos y explosivos. La situación se agravó hasta el punto de que las fuerzas estadounidenses recurrieron al uso de misiles antitanque TOW, disparando un total de 12 misiles contra la casa. La intensa potencia de fuego se desató en un intento de neutralizar la amenaza que suponían Qusay y Uday. Al final, los dos hermanos murieron bajo los escombros de su casa. Robo de 300 millones de yenes. En la mañana del 10 de diciembre de 1968, 4 empleados de la sucursal de Kokubunji de Nihon Shintaku Jinko estaban transportando 294.307.500 yenes guardados en cajas metálicas en el maletero de un coche de empresa Nissan Cedric. Estos fondos estaban destinados a gratificaciones para los empleados de la fábrica de Toshiba Fuchu. Un joven, vestido con el uniforme de policía motorista, interceptó el paso del coche a escasos 200 metros de su destino, en una calle adyacente a la prisión de Tokyo Fuchu. Presentándose como agente de policía, mintió a los empleados del banco, afirmando que la residencia del director de su sucursal había sido destruida por una explosión.
Afirmó además que se había recibido un aviso sobre la colocación de un artefacto explosivo en el coche. Siguiendo las instrucciones, los 4 empleados salieron del vehículo. El policía impostor se metió debajo del coche. Poco después, salió advirtiendo de que el coche estaba a punto de explotar, acompañado de la aparición de humo y llamas debajo del mismo. Mientras los empleados se retiraban, el falso policía aprovechó la situación, subiéndose rápidamente al coche y dándose a la fuga. A los pocos minutos de recibir la denuncia del robo, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio entró en acción. Se declaró el estado de emergencia en todo Tokio. Rápidamente, se establecieron puestos de control en todos los cruces de la ciudad, creando una enorme red de búsqueda para atrapar al escurridizo culpable. En estos puestos de control, los agentes inspeccionaban meticulosamente todos los vehículos que pasaban, con la esperanza de encontrar algún rastro del ladrón o del dinero robado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron atrapar a nadie. Poco después del robo, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. El ladrón había conducido el coche del banco hasta un segundo lugar, donde cambió a otro vehículo. Repitió este proceso una vez más, dejando tras de sí un rastro de coches abandonados cubiertos con lonas. Con 3 escenas del crimen distintas que procesar, cada una de ellas con una cantidad significativa de pruebas físicas, las autoridades se enfrentaron a una tarea de enormes proporciones. Recogieron y analizaron meticulosamente cada objeto, con la esperanza de encontrar una pista que les acercara a la identidad del ladrón. El volumen de pruebas que había dejado tras de sí el meticuloso ladrón era asombroso. La policía rebuscó entre 120 pruebas, incluida la motocicleta policial pintada de blanco. Sin embargo, tras un examen más detallado, quedó claro que estos objetos habían sido colocados intencionadamente para confundir la investigación. La policía lanzó un esfuerzo sin precedentes para recabar información. Publicaron 780.000 fotografías de montaje por todo Japón, en las que aparecían posibles sospechosos y personas que coincidían con la descripción del ladrón. Esta ingente empresa contó con la participación de 170.000 policías, lo que la convirtió en la mayor investigación de la historia de Japón. Las autoridades esperaban que esta amplia campaña de información pública aportara pistas valiosas y les ayudara a reducir la lista de sospechosos. El país estaba en alerta máxima y todo el mundo deseaba ayudar a llevar al ladrón ante la justicia. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, surgió un sospechoso principal. Un joven de 19 años, hijo de un agente de policía, se convirtió en el centro de atención de las autoridades. No tenía coartada y había mostrado un gran interés por el caso antes del robo. Antes de que la policía pudiera interrogarle, sobrevino la tragedia. El joven murió envenenado con cianuro potásico el 15 de diciembre de 1968. Aunque no se encontró el dinero en el momento de su muerte, su fallecimiento se consideró un suicidio y, según los registros oficiales, se le consideró inocente. A pesar de este contratiempo, la investigación siguió adelante. El especialista en huellas dactilares, Uhei Tsukamoto, se dedicó a resolver el caso, decidido a descubrir la verdad. Su pericia y su incansable búsqueda de justicia le llevaron a descubrir nuevas pistas y posibles conexiones. Sin embargo, tras 7 años de incansable investigación, la policía anunció en diciembre de 1975 que el crimen había prescrito. Aún hoy, el robo de 300 millones de yenes sigue sin resolverse. El ladrón, liberado de toda responsabilidad civil, tiene libertad para contar su historia sin temor a repercusiones legales. El robo del siglo. En el verano de 2021, se emitieron una serie de cartas gubernamentales firmadas por varias instituciones, incluida la oficina del primer ministro. Estas cartas cancelaban la auditoría de las retiradas de fondos de las cuentas de la Comisión Tributaria iraquí, preparando el terreno para la malversación de los ingresos fiscales. Al parecer, el robo de 2.500 millones de dólares fue facilitado por empresas fantasma sin apenas rastro documental, gracias a la ayuda de funcionarios corruptos. Pero, ¿cómo se desarrolló este atraco? ¿Cómo se robaron miles de millones de dólares sin dejar rastro? Según el informe de 41 páginas de una investigación interna visto por The Guardian, el dinero de los impuestos robado fue retirado por empresas fantasma sin apenas dejar rastro. Esto fue posible gracias a la ayuda de funcionarios corruptos que formaban parte de una red bien conectada. Para ocultar aún más sus huellas, los fondos robados se blanquearon mediante la compra de inmuebles en el barrio más acomodado de Bagdad. Múltiples fuentes han confirmado que la trama fue supuestamente ideada por un hombre de negocios bien relacionado, mientras que empleados de la Comisión Tributaria ejecutaban el plan.
Estos empleados contaban con el apoyo de una facción política alineada con Irán llamada Badr, lo que añade otra capa de complejidad a este impactante atraco. Pero un atraco de tales proporciones solo podría haberse producido con el conocimiento y la participación de un abanico más amplio de instituciones. Documentos filtrados y entrevistas con funcionarios, empresarios y banqueros con conocimiento detallado del caso revelan que la oficina del primer ministro, el banco que autorizó las retiradas, la Comisión de Integridad y el Banco Central desempeñaron un papel en este robo masivo. Es una gran red, y detrás de ella están grandes políticos de poderosas entidades que dirigen el país. Los jefes de departamento no pueden robar por sí solos tales cantidades, afirmó un antiguo miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Esta espeluznante revelación pone de manifiesto el alcance de la corrupción en el seno del gobierno iraquí y la connivencia entre quienes ostentan el poder. El escándalo fue finalmente hecho público por el gobierno saliente, pero quedó eclipsado por las acusaciones mutuas entre facciones chiíes rivales. Las investigaciones sobre corrupción en Irak se utilizan a menudo para desacreditar a los oponentes, en lugar de promover la transparencia. El soborno está profundamente arraigado en la democracia consociacional del país, donde los cargos gubernamentales se reparten entre los partidos para garantizar que todos se lleven una parte del pastel que alimente sus redes clientelares. El atraco al Palacio Real de Dresde. El Museo de la Bóveda Verde, también conocido como Grünes Gewölbe, tiene una larga historia que se remonta a 1723. Fue fundado por Augusto II el Fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia, un hombre famoso por sus gustos extravagantes y lujosos. Este opulento museo, situado en el interior del castillo de Dresde, en Sajonia, Alemania, se convirtió rápidamente en un símbolo de riqueza y prestigio cultural. En el momento del atraco, la Bóveda Verde albergaba una asombrosa colección de más de 4.000 joyas y otros tesoros. Estos objetos estaban meticulosamente elaborados y adornados con oro, plata, marfil, perlas y una gran variedad de metales y piedras preciosas. Cada pieza era un testimonio de la exquisita artesanía de la época. Una de las joyas de la corona de la Bóveda Verde era el famoso diamante verde de Dresde. Esta extraordinaria gema de 41 quilates cautivó a los visitantes por su vibrante tonalidad verde y su impecable claridad. Sin embargo, en el momento del robo, este magnífico diamante se encontraba en préstamo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, por lo que los demás tesoros quedaron a merced de los audaces ladrones. La importancia de la Bóveda Verde iba mucho más allá de su opulenta exposición. Era un testimonio de la riqueza histórica y cultural de Sajonia. Las 8 salas del museo, cada una más impresionante que la anterior, eran un testimonio de las glorias pasadas de la región y de la grandeza de sus gobernantes. Los tesoros de la Bóveda Verde no eran solo posesiones valiosas, sino que formaban parte de la identidad de Sajonia. En la fatídica mañana del 25 de noviembre de 2019, la oscuridad descendió sobre el Museo de la Bóveda Verde. A las 4 de la madrugada, un pequeño incendio se prendió deliberadamente en el cercano puente Augustus, provocando la destrucción de una caja de electricidad. Las luces de la calle parpadearon y las alarmas de seguridad se silenciaron. El escenario estaba preparado para un audaz crimen que conmocionaría al mundo. Los ladrones actuaron en la oscuridad. Cortaron hábilmente las barras de hierro que rodeaban una ventana y accedieron a la sala de las joyas del museo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron todos sus movimientos, revelando su pequeña estatura al colarse por la estrecha abertura. Se trataba de individuos que habían planeado meticulosamente su entrada en el corazón de la Bóveda Verde. Una vez dentro, los ladrones fueron recibidos por un impresionante despliegue de opulencia. Armados con un hacha, rompieron sin miedo los cristales que se interponían entre ellos y los tesoros de valor incalculable. Sus acciones fueron rápidas y calculadas, ya que su objetivo eran 3 conjuntos de joyas del siglo XVIII, cada uno de ellos compuesto por 37 piezas adornadas con diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros. Sin embargo, no se llevaron todas las piezas. Algunas de las joyas estaban cosidas a la superficie de los armarios, por lo que a los ladrones les resultó imposible extraerlas. A pesar de ello, lograron escapar con una serie de objetos asombrosamente valiosos. Entre los tesoros robados se encontraba el diamante blanco de Dresde, una deslumbrante gema cuyo valor se calcula entre 9 y 10 millones de euros. Este exquisito diamante, de belleza impecable, estaba ahora en manos de los audaces ladrones. Pero su codicia no se detuvo ahí.
Los ladrones también se hicieron con la estrella del pecho de la Orden Polaca del Águila Blanca, cargada de diamantes, un símbolo de prestigio real que perteneció en su día al rey de Polonia. También robaron un broche de sombrero con un diamante de 16 quilates y una charretera de diamantes. Quizá lo más llamativo de todo fue una pequeña espada, una espada de plata y oro, cuya empuñadura estaba adornada con 9 diamantes grandes y la asombrosa cifra de 770 diamantes más pequeños. Cuando los ladrones escaparon por la misma ventana por la que habían entrado, se tomaron el tiempo de volver a colocar los barrotes de hierro, con la esperanza de retrasar su detección. No sabían que todos sus movimientos estaban siendo vigilados de cerca. A las 4:56, unos minutos después de que los ladrones huyeran, los vigilantes descubrieron el robo. Se dio la alarma y en unos instantes 16 coches de policía acudieron al lugar. Sin embargo, los ladrones ya se habían adentrado en la noche. Así llegamos al final de este vídeo. ¿Crees que estos tipos son muy listos? Háznoslo saber en los comentarios. Y oye, si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más.